Muchas gracias amigos por acompañarnos una vez más en Aprendemos Juntos con Copecaja en este mes de noviembre, en donde de alguna manera generamos conciencia acerca de la salud masculina, la masculinidad, escuchamos hablar de Movember, por ejemplo, de todos estos movimientos que tratan de generar conciencia y bueno, nosotros aquí en Copecaja no somos la excepción. Así que tenemos de invitado a Fernando Araya Jiménez, Fer, así le decimos de confianza. Sí. Él es psicólogo clínico, es coach, experto en masculinidades, bueno, tiene un gran expertise en todo este tema, así que bienvenido, Fer. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos y también a Copecaja por el espacio. Yo creo que es muy valioso que cada vez más las organizaciones hablen de estos temas y que dediquemos este mes de noviembre que es tan importante para que los hombres empecemos a reflexionar en cómo cuidarnos más, cómo valorarnos más y cómo estar siempre pendientes de nuestra salud física y emocional. Bueno, vamos a empezar, como dicen, por lo primero. ¿Qué es masculinidad? Uno escucha hablar de la masculinidad tradicional o uno escucha a veces hablar hasta de la masculinidad tóxica y hay muchos tipos de masculinidad de la que escuchamos en la calle. ¿Qué es? Ahora, sí, exacto. O sea, se habla de muchas maneras de masculinidad. A mí me gusta masculinidad tradicional. Okay. ¿Por qué masculinidad tradicional? Bueno, porque es una forma que nos han enseñado. Más, te voy a hacer una pregunta ahorita que viene diciembre. ¿Por qué comemos tamales en diciembre? Porque son muy ricos. ¿Pero por qué en diciembre? ¿Por qué no en junio? Sí, qué raro, no sé. Es una tradición. Es por tradición. Por supuesto, claro. Pero si nos ponemos a buscar alguna explicación, o sea, no es como que los chanchos se den solo en diciembre o que la hoja de plata, ¿verdad? Pero lo relacionamos siempre a esa época del año, claro. Porque así aprendimos. Aprendimos que en diciembre se come tamales, lo aprendimos de nuestros papás y nuestros papás de los abuelos y los bisabuelos. Y nosotros hoy, en el 2024, seguimos comiendo tamales sin preguntarnos por qué, simplemente lo hacemos. La masculinidad tradicional es un poco eso, ¿verdad? Okay. Es una forma de ser hombres que aprendimos de nuestros papás, nuestros abuelos, ¿verdad? Y que muchas veces no nos preguntamos ¿y por qué nos comportamos así? Entonces, ponerle nombre y hablar de masculinidad tradicional es como una forma de empezar a señalar, yo lo digo así, nosotros tenemos teléfonos, ¿verdad? Y un teléfono sin el software actualizado no sirve de mucho. Entonces, los hombres nos hemos quedado un poco botados en actualizar nuestro software. Las mujeres han hecho un esfuerzo muy grande de actualizarse. Una mujer ahora no es igual que una mujer en 1990, ni quiere lo mismo, ni se comporta igual, pero de repente nos encontramos hombres que todavía tienen una forma de pensar, de comportarse y de entenderse ellos como hombres que tal vez está un poco desactualizada. Entonces a eso le llamamos masculinidad tradicional, a cómo los hombres nos seguimos comportando de formas que además nos está haciendo daño a nosotros y a las otras personas. Ahora, ¿cómo determinar, Fer? Me encanta que quien explique esto sea justamente un caballero, pero ¿cómo determinar si esa masculinidad tradicional o como le digamos es buena o nos está limitando en ciertas áreas? Esa es una muy buena pregunta. A mí no me gusta hablar de bueno o malo, ¿verdad? Porque eso le ponemos un juicio. A mí me gusta hablar de que las cosas nos ayudan a crecer o nos detienen el crecimiento, ¿verdad? Yo siempre digo que lo natural es crecer. Naturalmente siempre estamos creciendo. Entonces, emocionalmente también lo natural es que siempre estemos creciendo. Lo que pasa es que las mismas personas a veces nos ponemos limitaciones y nos quedamos estancados o estancadas. Entonces, ¿qué te está ayudando a crecer o qué te tiene estancado? Cuando de repente un hombre empieza a aislarse en las relaciones, empieza a tener problemas con las mujeres o con los hombres que le rodean, no se siente bien consigo mismo, de repente podemos hablar de que hay algo, un componente ahí de esa masculinidad que probablemente le esté afectando, ¿verdad? Hace unos 15 días yo tuve la experiencia de estar dando un taller y me acuerdo que en la salida del baño de mujeres había un rótulo en rosado así, ¿verdad? De neón, que decía soy una mujer bella, valiosa y poderosa. Ese rótulo estaba muy bien y hablaba yo, pues estaba dando un taller, hablaba con los hombres, en el baño de hombres no existe ese rótulo y entonces yo le pregunto a los hombres, ¿usted puede en su casa verse al espejo y decirse soy un hombre bello, valioso y poderoso? La mayoría de hombres no podemos hacer eso porque hay algo en nuestra cabeza que nos dice que yo no debo ni siquiera tratarme con amor a mí mismo ni tratarme con ternura. Entonces de repente eso puede ser una prueba. Me siento cómodo yo viéndome al espejo y diciéndome soy un hombre valioso, soy un hombre bello, me amo. Wow. Sí, tal vez no lo puedo hacer tan fácilmente, tal vez todavía hay elementos de la masculinidad tradicional que necesito trabajar.
Eso está profundo. Ahora, aquí hay un tema, Fer, que tengo que preguntártelo y es lo siguiente. Muchas veces todo ese comportamiento es precisamente porque un hombre lo aprendió de su papá y su papá, del abuelo, etcétera. Y muchas veces no se dan cuenta. Lo digo porque estoy acordándome ahorita justamente de una persona que, desde mi perspectiva, tiene una masculinidad que le limita, ¿verdad? Para no hablar tampoco, diría Fer, de algo negativo o positivo, pero esa persona no se percata de eso. Entonces, tiene discusiones con todo el mundo, hacen una reunión y nadie quiere que esa persona vaya, porque además siempre tiene la razón y sus posiciones son muy cerradas. Pero qué problema también cuando la persona no se da cuenta de que tiene que trabajar esa área de su vida. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, porque de alguna manera lo rechazan muchas personas, pero quien debería entrar en razón es esa persona. Son aprendizajes automáticos y ese es el problema, que lo aprendemos de manera automática y no solo de papá, abuelo, mamá, sino de la sociedad en general, ¿verdad? Lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos en la música, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, y allá en casa yo les invito, ¿verdad? Cantamos arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital que sepa barrer o que sepa limpiar. Y esa canción la cantamos la mayoría de nosotros. O ahorita, yo siempre pongo el ejemplo, ¿verdad? Muchos cantan Bad Bunny. Bad Bunny tiene una canción que dice que tengo una novia, mañana tengo otra y me las va a llevar. Felices los cuatro. ¿Verdad? Sí. Exacto. Entonces, no es solo que papá, no es solo que mamá, es en la escuela, es en los anuncios que vemos, en la televisión. La sociedad constantemente nos envía mensajes que les dice a las mujeres, ustedes tienen que ser de esta manera, y a los hombres nos dice, ustedes tienen que ser de esta manera. Y la mayoría de hombres, el aprendizaje lo repitan en automático, ¿verdad? Lo que vos me preguntabas. Simplemente esta persona automáticamente actúa, así soy, ¿verdad? Y eso no se da cuenta que le está afectando, y le está afectando a él, y le está afectando a su entorno. Por eso es que es importante hablar del tema. Porque cuando yo doy talleres, ¿verdad? O cuando hay, por ejemplo, ese tipo de espacios y yo hablo con hombres, vos no tenés idea de la cara que ponen los hombres de, yo nunca había pensado esto. Es más, yo usualmente los talleres los empiezo con una pregunta: ¿qué significa ser hombre? Y esa pregunta tan sencilla, a los hombres les descuadra la cabeza. Y los hombres dicen, yo nunca había pensado qué significa ser hombre. Y yo le decía, suave, pero llevas 30, 40, 50 años siendo hombre. ¿Cómo nunca te has preguntado qué significa ser hombre? No, nunca me lo había preguntado. Entonces es empezar a hacernos algunas preguntas y empezar a cuestionarnos. En nuestra sociedad, ¿qué significa ser hombre? Ser proveedor, ser protector. El macho ser alfa, lobo plateado. El macho alfa, el ligador, porque además yo tengo que estar siempre ligando, ¿verdad? Y teniendo ese encanto. Pero además, ¿qué es lo más dañino? Los hombres no lloran, los hombres no expresan miedo, los hombres no expresan tristeza. Entonces, ese cúmulo de encargos de la masculinidad tradicional nos está haciendo mucho daño. ¿Vos tenés datos o estadísticas de cómo estamos con el tema de la masculinidad o cómo nos está afectando a la sociedad costarricense, por ejemplo? Totalmente. Vamos a empezar por cómo afecta a las mujeres, que yo creo que es importante. En nuestro país, el último estudio que se hizo, más del 70% de las mujeres decía que en algún momento fue acosada sexualmente en la calle. Más del 70%. Más del 70%, ajá. Y se habla de que más del 95% de quienes acosan en la calle son hombres. Me imagino que vos en tu experiencia personal sabes, o sea, la mayoría de las veces son hombres los que, los mal llamados piropos, que ya yo les digo, hay que actualizarse, ya no son piropos, ahora es acoso sexual y es un delito, entonces ya no hay que hacerlo, ¿verdad? Los ejecutamos los hombres. 1 de cada 3 mujeres experimenta violencia física por parte de su pareja hombre. 1 de cada 3, esos son datos del observatorio. ¿Una de cada? 3 mujeres de experimentan. Cada 3, es muy alto ese índice. El 88% de las víctimas de violencia sexual son mujeres. Y más del 95% de los ofensores sexuales somos hombres. Entonces, esto es como para que nos veamos un poco cómo esta masculinidad y el ejercicio de poder, que está muy ligado a la masculinidad tradicional, está afectando mucho a quienes nos rodean. Pero bueno, vamos a la persona más importante. La persona más importante soy yo, ¿verdad? En nuestro país, el 81% de los suicidios son hombres. 81%. En nuestro país, el 92%, este es el último dato que está actualizado, el 92% de las víctimas de homicidios son hombres. Es tremendamente alto y preocupante. El 94% de la población penitenciaria son hombres. Entonces, cuando vemos estos datos... ¿Hasta dónde nos está llevando esto? El 85%, y estos son datos del INEC, ¿verdad? El INEC cada año saca el reporte de mortalidad.
el 85% de las muertes en carretera son hombres. 85%. Entonces, de repente nos empezamos a encontrar, por ejemplo, muertes por fuego o por corriente eléctrica, 97%. Caídas accidentales, 91% de las muertes. Los accidentes laborales, el 75% de los accidentes laborales, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Seguros, son hombres. Entonces, en todos los datos que vos ves de muerte accidental, de accidentes... es muy diverso. Muy diverso. Es en diferentes ámbitos. Preocupantes. Sí. Somos hombres. Pero es que yo te voy a explicar de dónde viene esto. A los hombres nos dicen, y te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Yo voy manejando y se me estalla la llanta. Yo como hombre me bajo, veo que la llanta está estallada. ¿Qué hago? Intento cambiarla. Yo intentar, de repente la llave está bien pegada, la rana no funciona. Entonces, ¿qué hago? Intento agarrarlo a patadas. Le doy con el pie, le hago duro. De repente va mi pareja en el carro y mi pareja me dice, mira, llamemos a la grúa. No, yo puedo solo. Pasa alguien y dice, ¿te ayudo? No, yo puedo solo. Como yo siempre digo, pasan 45 minutos, no pude, me golpeé, ya pegué 4 gritos, me enojé con mi familia. Y después de 45 minutos de que no pude, ¿qué hago? Pido ayuda. ¿Qué pasa? Si es que pide ayuda, Si es que pide ayuda. Si no, ahí se queda 3 horas más. ¿Qué pasa muchas veces con las mujeres? Bueno, se les estalla la llanta, se bajan y probablemente la mujer va a decir, voy a intentar cambiarla porque yo puedo. Pero si vos intentás y no puedes, no tienes ningún problema en agarrar el teléfono y pedir ayuda. Ningún problema. Porque eso no te va a determinar tu valor como persona. En la masculinidad tradicional, yo como hombre dejarme ayudar es ser poco hombre. Porque a mí me dijeron, los hombres no lloran, usted tiene que ser siempre fuerte. Entonces estamos teniendo hombres que demuestran el ser hombres a través de ponerse en riesgo. Y eso es al final lo más grave, que estamos teniendo hombres que están no solo no amándose, no solo no cuidándose, sino poniéndose en riesgo. Y eso que estamos hablando de las muertes directamente relacionadas con un tema de accidente, pero prevención, utilización de bloqueador solar, una rutina de autocuidado, hacerse exámenes, todos los mitos que hay detrás del examen de próstata, y poco se habla del examen del autoexamen de testículos, poco se habla del autoexamen de mama para hombres, porque los hombres también podemos tener cáncer de mama, poco se habla de otro montón de elementos. ¿Por qué? Porque de repente yo tocarme y hacerme el examen socialmente es malo, porque yo no me debo tocar, ¿verdad? Y entonces esta masculinidad tradicional nos hace mucho daño porque los hombres nos tenemos que despegar de 3 cosas. Los hombres no podemos ser gays, no podemos ser mujeres y no podemos ser niños. ¿Vos has notado que los hombres usualmente nos ofendemos en femenino? Cuando un jugador de fútbol bota un gol, ¿cómo se le dice? No puedo decir, pero sí, ¿verdad? Ajá. Se le dice en femenino. O si un hombre tiene un comportamiento que se despega de lo que es hombre, también se le trata en femenino, como si ser mujer fuera algo malo. Vivimos en una sociedad donde tener comportamientos femeninos, entre comillas, es algo malo. Y dentro de esos comportamientos femeninos, lamentablemente, se va la ternura, se va la expresión de emociones, se va el pedir ayuda, y entonces los datos son preocupantes. Los datos creo que le ponen la piel de gallina a cualquier persona, le paran a uno el pelo. Ahora, yo me imagino que cuando vos hablas de que los hace reacios a pedir ayuda, esto involucra a todas las áreas. Me imagino que también un hombre, si se siente triste, va a buscar la manera de mostrarse fuerte y de no pedir ayuda. Son contaditos, me imagino, que los que toman la decisión de necesito que alguien me escuche. Totalmente. Yo me acuerdo, yo estuve 3 años en el Liceo de Costa Rica. El Liceo de Costa Rica para mí fue una escuela, y quienes conocen, ¿verdad? Fue una escuela de masculinidad tradicional porque eran puros hombres, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que recién llegado, yo era muy pequeño, podía tener 11, 12 años, ¿verdad? Al Liceo de Costa Rica, pues vos te acordás que en el cole los hombres más hombres eran los que jugaban fútbol. El capitán de la selección de fútbol. Claro, entonces, y los populares. Los populares, los más guapos, ¿verdad? Entonces yo dije, aquí es jugando fútbol. Sí, yo me acuerdo. Entonces yo me metí a jugar fútbol, no sé si a la selección, no me acuerdo qué era. En un partido de fútbol llego yo a hacer un saque de banda, y entonces haciendo el saque de banda, por detrás viene un amigo y le pareció muy gracioso bajarme el pantalón y el calzoncillo. Y yo quedé desnudo frente a todo el gimnasio. Yo me sentí humillado, o sea, pero súper humillado. Y yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar en el gimnasio del Liceo de Costa Rica frente a un montón de hombres. Yo a partir de ese día fui la bebecita. Yo era Fernandita. Yo pasaba y me gritaban, ahí va Fernandita, la llorona. Entonces yo me acuerdo, y esta es una historia real, no crean que estoy inventando. Yo me acuerdo que yo, estando en el liceo, hice el compromiso y firmé el contrato conmigo mismo de que yo no volvía a llorar. ¿Por qué? Porque como el precio a pagar fue tan alto por llorar,
que es una reacción, o sea, bueno, vos que sos mamá, imagínate tu hijo de 11 años llega y te cuenta, mamá, me deschingaron, lo lógico es sentirse humillado y lo lógico es llorar porque es verdad. Es lo natural. Es lo natural. La reacción fue de burla, la reacción fue... Y entonces yo me acuerdo que por muchos años, Luzania, yo no lloré. Y a mí me costaba un montón llorar. Ahora te estaba contando, mi hija vive lejos y la última vez que yo vi a mi hija en físico, pasó un montón de tiempo y yo me acuerdo, ese día yo me sentía destrozado porque me estaba alejando de mi hija por no sé cuántos meses. Y yo me acuerdo que yo me puse a llorar. Yo venía en el aeropuerto, además venía con un unicornio rosado que yo me había regalado, entonces yo iba en el aeropuerto con el unicornio llorando y mi voz interna me decía, qué poco hombre, estás llorando en público. Y yo tuve que hacer esa negociación conmigo y romper el contrato y decir, ¿y qué? Es lo que yo necesito en este momento. Entonces, muchos hombres están allá en la casa, andan en la calle todavía con ese contrato activo de yo no puedo llorar. Y al final lo que estamos haciendo es quitándole un derecho humano, que es llorar, natural, que es expresar, que es natural. Entonces necesitamos empezar nosotros como sociedad a validar que la vulnerabilidad también es parte de nosotros ser como hombres. Porque yo no conozco ningún hombre a prueba de balas hasta ahora. No, yo tampoco. Yo tampoco. Ahora, conozco muchos que juegan. Que juegan, sí, se creen. Ajá. La pregunta que sigue entonces aquí, Fer, es ¿cómo hago para que los chicos que van para grandes no lleguen a tener este tipo de masculinidad que les llegue a afectar socialmente, personalmente? Y te lo pregunto también a título personal, ¿verdad? Yo como mamá, ahora lo hablamos fuera de micrófonos, yo le decía a Fer, yo quiero criar a un hombre valiente, quiero criar a un hombre que si quiere llorar, llore y que no tema a ser juzgado. Pero es difícil, se dice muy fácil, pero ¿por dónde empieza uno? Yo creo que la labor es, y nosotros le decimos, es una labor de deconstruir. Eso es como cuando usted está construyendo algo y de repente usted ve que no está funcionando, ¿usted qué tiene que hacer? Lo tiene que deconstruir y hacerlo de nuevo. Estamos en el momento en que tenemos que deconstruir la masculinidad tradicional y construir esto que le llamamos las nuevas masculinidades. Y ve qué maravilloso, porque yo hablo de una masculinidad tradicional y hablo de nuevas masculinidades. ¿Por qué? Porque la masculinidad tradicional es una. Los hombres no lloran. Eso nos lo dijeron a todos. Yo no conozco un solo hombre que yo haya dado un taller y que me diga, a mí nunca me dijeron eso. A todos nos dijeron. Las nuevas masculinidades, ¿qué significan? Que si hay un hombre que quiere vestirse de rosado, que se vista. Si hay otro que no importa. Que si hay un hombre que dice, yo quiero ser papá y dedicarme a cuidar a mis hijos, que lo haga. Si hay otro que dice, yo no quiero ser papá, también. Pero lo importante es empezar a quitarle al ser hombre este peso de que hay que ser fuerte, de que no llora, de que siempre tiene que estar en control de la situación, ¿verdad? Eso que nos han enseñado que los hombres tienen que ser fuertes como un roble, no. El roble cuando está la tormenta se cae y se cayó y despedazó. Hay que ser como el bambú, flexible. Fuerte porque el bambú es una madera muy fuerte, muy bella, pero a la vez es muy flexible. Entonces, yo creo que el primer labor es que como sociedad nosotros empecemos a cuestionarnos el qué significa ser hombre y quitarle esos significados. Y eso lo hacemos los adultos, porque a veces el enfoque es cómo le enseño a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones aprenden no de lo que les digo, sino de lo que ven que hago. Los hijos no aprenden, pues yo a mi hijo le digo, usted no tome gaseosa, y me ve que yo estoy tomando gaseosa, él va a querer tomar gaseosa. Entonces, aprenden por el ejemplo. Aprenden por el ejemplo, entonces es cambiándome yo. Entonces es yo como mujer, yo como hombre, empezar a cuestionarme cuál es la idea que yo tengo en mi cabeza de lo que significa ser hombre y actuar diferente. Yo como hombre darme el permiso de ternura, de abrazar. La ternura es humana, la ternura no es femenina ni masculina, la ternura es humana. Reconectar con esa ternura, permitirme conectar con esa ternura y como mujer también empezar a validar que los hombres a mi alrededor se puedan comportar también diferente. Entonces ese va a ser el primer paso. El segundo paso, ya con nuestros hijos y nuestras hijas, es empezar a validarles lo contrario, a validarles la vulnerabilidad. A mí en un taller hace tiempo me contaron un ejemplo de un papá y me pareció un acto muy honesto de este hombre que dice que él tenía un hijo de 11 años, estaba jugando fútbol y que le dieron un bolazo en la mano. Entonces que el hijo lloraba, se puso a llorar. Entonces que él llegó y le dijo, papito, ¿le duelen? Sí, no sé qué, bueno, listo, ya, ¿verdad? Está bien, no sé qué. Entonces al rato el hijo seguía llorando y seguía llorando. Entonces él decía, ¿pero te duele? Y él decía, no, papá, ¿te pasó algo? No. Entonces no llore, ya, deje de llorar, ¿verdad? Entonces él decía, y él cuenta que la esposa le decía, él, algo tiene. Y entonces dicen que estaba en la noche cenando y que el muchacho seguía llorando y él ya estaba como molesto de que por qué seguía llorando y en eso pone la mano y ve que la mano la tenía literalmente quebrada. El niño no había querido decirles, pero estaba llorando. Entonces él como que en ese taller hizo un acto de decir, y yo diciéndole a mi hijo que no llorara.
Y tal vez él por dentro guardando el dolor para demostrarme a mí que no le dolía. Y entonces yo me acuerdo que yo le dije, bueno, y eso que es algo físico, ¿verdad? Y ahí nos contó que tuvieron... con todo lo que pasa por dentro, las emociones. Entonces, el daño que yo le hago a un niño diciéndole no llore, los hombres no lloran. ¿Por qué no llore? Si le duele, llore. Y más bien trato de, ¿verdad? Entonces, es empezar con nuestros hijos y con nuestras hijas a quitarnos esa idea de que las mujeres tienen que ser así y los hombres tienen que ser así. O sea, al final, lo más valioso es que las personas puedan ser quienes quieran ser. Y sobre todo si estamos hablando de ternura, si estamos hablando de expresión de amor, o sea, ¿qué daño nos va a hacer que los hombres seamos amorosos? Es que nos quitan mucho esa posibilidad de ser amorosos. Wow, no, yo estoy de verdad anonadada con esta información que sé que va a ser muy valiosa y yo quiero pedirles a ustedes que si les ha gustado esta conversación, ojalá que la compartan, que no se quede aquí. Siempre hemos dicho que la mejor o la peor publicidad es la de boca a boca. Y nosotros no estamos ganando nada, me refiero a un tema monetario, pero sí estamos ganando que este mensaje transforme muchísimas vidas. Entonces, ojalá que si a usted le gustó este mensaje, lo comparta. Yo creo que es importante aprender a actuar ahora y quedarnos con esa frase de Fer. Lo importante es que las personas seamos quienes queremos ser, no quien la sociedad nos dice que tenemos que ser. Fer, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Yo te voy a decir algo rapidísimo. Claro. Yo acompañaba a muchos hombres a quitar ese tapón y sacar toda esa agua sucia emocional que por muchos años han tenido porque no les permitieron expresar. Y es un proceso muy rico. Yo no te voy a decir que no es muy rico acompañar a los hombres, pero yo lo que sueño es, dentro de 20 años, yo no tener trabajo. O sea, que dentro de 20 años no hayan hombres que hayan que quitarse el tapón. Porque si nosotros... Que no haya necesidad de estar haciendo esto. Exacto. Porque es la cantidad de hombres a hoy que andan... Cuando yo veo las noticias que un hombre violento hizo tal cosa, yo en vez de pensar, este loco, no sé qué, yo pienso, cuánto dolor debe llevar ese hombre por dentro, que está tan guardado como una olla de presión que ya se convirtió en enojo, que ya se convirtió en violencia. Entonces, de verdad, ojalá que nos están viendo puedan compartir el mensaje, llevar el mensaje de que los hombres necesitamos definitivamente ser diferentes y poder ser nosotros mismos y reconectar con esa ternura que es mamífera. Yo siempre digo, somos mamíferos y los mamíferos son tiernos, somos tiernos. ¿Vos sabes cuál es el único mamífero que no llora? El hombre, porque le dicen que no puede llorar. Sí, todos los demás mamíferos... Y quiere llorar. Y además, no exacto. Entonces rompamos con eso y construyamos nuevas formas de ser hombres. Bueno, hay muchas maneras de comunicarnos de manera asertiva, así que pongamos en práctica todos estos consejos, todas estas recomendaciones. Fernando Araya Jiménez, para que la mamá no se nos resienta. Entonces, sí. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. De verdad. Psicólogo clínico, coach, experto en todos estos temas de masculinidad. Nos acompañó el día de hoy en Aprendemos Juntos de Copecaja. Y bueno, sigan ustedes muy pendientes. Nos vemos la próxima con más consejos, con una conversación que estoy segura les va a llegar al alma. Que la pasen muy bien. Aprendemos Juntos es una iniciativa de Copecaja. Conoce más en nuestra página web www.copecaja.fi.cr. Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.